como sabéis, os regento un establecimiento sanitario, la Comunidad de Madrid. Precisamente nosotros ya entonces, antes de que la pandemia, éramos especialistas en coronavirus y teníamos toda la maquinaria para poder empezar a hacer PCRs. Como responsable que regenta ese establecimiento, lo ofrecí el laboratorio de PCRs a la sanidad madrileña para que se pudiera, en ese momento de crisis en que no se podían hacer suficientes test. Nosotros teníamos capacidad para hacer aproximadamente unos 2.000 test al día, que no era poco en aquellos momentos, y lo ofrecí y nadie se puso en contacto conmigo, a pesar de que salió publicado incluso en prensa médica. Y lo pusisteis gratis, si no recuerdo mal. Por supuesto, totalmente gratis. Gratis. Sí, por supuesto, gratis. Y nadie se puso en contacto con nosotros. El tema de las residencias en Madrid. Carlos, no sé si has tenido ocasión de ver el documental. Si no es así, te lo recomiendo, pero por supuesto conoces el tema de lo que ocurrió en Madrid. Y las conclusiones, desde luego, son clarísimas. Hubo una discriminación por edad, hubo un engaño sobre lo que se estaba haciendo en las residencias, que finalmente no se hizo lo que decían que iban a hacer y se dejó abandonados a miles y miles y miles de ancianas y ancianos, muchos de los cuales murieron en las peores circunstancias imaginables, sin atención médica de ningún tipo, en las residencias de Madrid. Como decimos, como dice el documental, 7.291 personas, de las cuales muchas de ellas podrían haber seguido viviendo muchos años, lo cual una acción del Gobierno de Madrid que no se puede calificar más que de criminal y que ya veremos si finalmente pagan sus responsabilidades quienes tomaron estas decisiones. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué te parece? Pues lo voy a decir brevemente. Yo recuerdo las palabras de, creo que se llamaba Ruiz Escudero, que era el consejero de Ciudadanos que había para Sanidad. Dijo algo así como que se negó a firmar los protocolos porque podían tener consecuencias legales. La verdad es que ha sido una discriminación por edad, es que ha sido una discriminación de carácter económico. Todos aquellos que tienen un seguro médico privado disfrutaron de una atención médica acorde a sus recursos. Les derivó a la clínica privada y la disfrutaron. Cuando lo tendría que haberse hecho es haber sido, no sé si la palabra expropiar es la correcta, pero sí incautar esas clínicas privadas en beneficio de la sanidad pública. Luego, entonces hay que marcarlo también en una campaña agreste y feraz de oposición del gobierno, del gobernucho de la Comunidad de Madrid, hacia el gobierno central. Y al final se manifestó precisamente en el momento más canalla. O sea, fue rozando la canallez, que el utilizar la situación de pandemia en la que se tendría que estar unidos todos, pues bueno, pues para hacer política de navajazo, política basta, que un poco, pues más o menos un poco lo que está pasando en la Comunidad Valenciana. O sea, no vamos a ver, que no nos pide sorpresa. Entonces, bueno, en las comunidades donde, a ver, en las residencias de otras comunidades autónomas también murieron muchos ancianos, pero no existían esos protocolos. Y en las comunidades donde se colaboró, donde colaboró activamente el gobierno local con el gobierno central, caso Murcia, por ejemplo, bueno, pues la incidencia de la pandemia fue significativamente menor, salvando las distancias de la densidad de población y otros factores que pudieran tener entre pues, Madrid y Murcia o Andalucía. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues que yo aquí veo una constante en el tema del Partido Popular, y siento si esto a algunos otros oyentes lo ofende, pero al Partido Popular la vida de la gente se la arrasca, les da igual. Lo vimos en el caso del Sovaldi, lo hemos visto en el caso del Jack 42, en el cual se metieron en un cascajo a los militares, que esta gentuza dice que es que los militares tal cual, el ejemplo de todos estamos con ellos, los meten en un cascajo, se estén en Turquía, y encima, para más INRI, a la hora de identificarlo, mezclan los restos, con lo cual Juan está enterrando a medio Manolo y a medio Antonio, unos incinerados. Fue absolutamente vergonzoso de lo que hicieron con el tema del Jack 42, y que me afecta
especialmente, me siento especialmente afectado por eso. Entonces, es una detrás de otra en la cual pagan 5 imbéciles, de los 5 imbéciles que pasan por ahí, pero los responsables políticos de esas decisiones criminales no pagan. Y en el tema de las residencias, pues yo creo que no va a haber quien tiene que pagar por estas acciones, no lo va a hacer. Lo hará un cabeza de turco, o lo hará uno que pasea por ahí, un subsecretario o lo que sea. Mientras tanto, bueno, pues ahí siguen. ¿Qué puede tener de, entre comillas, bueno para nosotros? Bueno, pues todo lo que se haga por mantener esa memoria y por desgastar ese gobierno criminal de la Comunidad de Madrid, pues bienvenido sea. Bueno, pues hay que insistir. Parece que la batalla está perdida porque Madrid es una comunidad en que la izquierda está completamente rendida, desarbolada, pero creo que esas acciones poco a poco pues pueden desgastar ese gobierno. Y eso es todo lo que puedo decir acerca del tema de las residencias. No puedo decir mucho más. Pedro, no sé si has tenido ocasión de ver el documental, ¿qué te ha parecido? Desde luego yo creo que deja las cosas bastante claras el documental, a la vista de la información que tenemos hoy. Es un documental bien hecho y además muy emotivo en muchos momentos. Luego se le saltan a uno las lágrimas muchas veces escuchando a los familiares que perdieron a sus padres, a sus madres en estas residencias, en fin. Poderse comunicar con ellos, poder acceder a ellos sin tener la menor posibilidad de que recibieran atención médica, en fin. Sí. Pues que me parece un escenario de pesadilla, vamos, fue un escenario de pesadilla, pero no fue una catástrofe natural. O sea, tuvo un componente objetivo de una enfermedad que se manifiesta de una determinada manera, pero la manera en que fue administrada y que fue gestionada genera un desastre monstruoso. O sea, esos criterios que se utilizaron, que no solamente fueron de desprecio de la vida, fueron de desprecio de la vida y un desprecio de clase también, porque el que tenía la persona que aunque reuniera todos los motivos para no ser derivado, si tenía el seguro privado, etcétera, bajo ciertas circunstancias, sí era derivado. Si era trasladado. Entonces hubo discriminación económica, pero en el fondo, detrás de esa discriminación económica, lo que hay es un desprecio por la vida y una concepción de la biopolítica absolutamente eugenésica, vamos. Es que, o sea, esta gente es que no sé cómo calificarlas. O sea, es monstruoso, ideológicamente es monstruoso. Y el sistema de valores en el que habitan me parece un horror. Y lo hemos visto y los ejemplos que ha puesto Carlos son excelentes. O sea, lo que vimos en el Yak 42, o sea, lo que ocurrió ahí con los propios militares que volaban en aquellos aviones avisando y casi despidiéndose en una carta cuando cogían la tarjeta de embarque para montar porque eran muy conscientes de que aquello se podía estrellar en cualquier momento. Y luego cómo los trataron, cómo trataron todo, la sensibilidad que tuvieron de locos, o cómo se comportaron con los muertos del 11M, cómo atacaron a las familias de las víctimas que se atrevieron a protestar, o cómo han tratado a la gente en Valencia. Es un desprecio por la vida, del pueblo, porque es el pueblo al final el que muere, la gente más sencilla, ¿no? Y me parece espeluznante. Y claro, hay preguntas que surgen, muchas preguntas, y hay una que me es bastante obvia. ¿Por qué no se utilizaron, por qué no se suspendió la sanidad privada? ¿Por qué no se intervino al 100%? Al 100%. O sea, vamos a ver, aunque fuera luego reversible, ¿por qué no se contrató, por qué no se creó en ese momento un cuerpo sanitario federal, para entendernos, para todas las comunidades autónomas? ¡Hala, venga, vamos a contratar a X miles de personal sanitario extra, y además se va a quedar de refuerzo para que, o sea, no hacen nada de eso. ¿Por qué se mantuvieron
las patentes de los fármacos. ¿Por qué no se...? Bueno, hay tantas preguntas. Bueno, si me permitís, yo que, como sabéis, os regento un establecimiento sanitario, la Comunidad de Madrid, y precisamente nosotros ahí, ya entonces, antes de que la pandemia, éramos especialistas en coronavirus. Estamos especializados en eso y teníamos toda la maquinaria para poder empezar a hacer PCRs. Yo, como responsable que regenta ese establecimiento, lo ofrecí el laboratorio de PCRs a la sanidad madrileña para que se pudiera, en ese momento de crisis en que no se podían hacer suficientes test. Nosotros teníamos capacidad para hacer aproximadamente unos 2.000 test al día, que no era poco en aquellos momentos, y lo ofrecí y nadie se puso en contacto conmigo, a pesar de que salió publicado incluso en prensa médica. Y lo propusisteis gratis, si no recuerdo mal. Por supuesto, totalmente gratis. Gratis. Sí, por supuesto, gratis. Y nadie se puso en contacto con nosotros para utilizar nuestros recursos para poder por lo menos paliar un poco aquella carencia absoluta que había en aquellos momentos. Bueno. Mira, se ha abandonado por completo la batalla ideológica. O sea, no se da la batalla. Esto es todo mera superficialidad y postureo. Y claro, así arrasa, esta gente arrasa. Porque la gente tiene muy poca memoria y se deja llevar por los prejuicios. Al final los prejuicios y la intoxicación diaria de cada día es la que acaba orientando la conducta, ¿no? Y esa es la desgracia en la que habitamos. Pero es que al fin y al cabo todo esto no deja de ser la herencia que hemos tenido desde 1980 más o menos, desde la asesina ladrona de leche, Margaret Thatcher, quitando algo básico como es un vaso de leche a los niños. Por favor, o sea, es que es increíble cómo priorizan lo económico sobre lo humano. O sea, quitarle un vaso de leche, si empiezas quitándole un vaso de leche a un niño y considerando a la población por meros criterios de productividad. No son productivos, fuera de un plumazo se les quita de en medio y a otra cosa. No habitan en el mundo del utilitarismo económico, de que todo debe estar al servicio de la producción, y también en el mundo de la sociobiología más ramplona, ¿eh? Eso es. Que aquí debe sobrevivir el más fuerte. Darwinismo social, y si no puedes sobrevivir, pues muérete y te jodes y ya está. Y claro. O sea, me parece... Y esto es el ejemplo. Luego tenemos ya alcanzado niveles esperpénticos en la Comunidad de Madrid y en la Argentina de Milei, que los tenemos a hostias, porque Milei a nivel nacional aplicando lo que quisiera aplicar Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso todavía le retiene que hay un Estado central que refrena y una Constitución que dice que España es un Estado social, democrático y de derecho, y por guardar un poquito las formas, pues bueno, se refrena tal. Pero si estuviera en su mano, vendían a España el mejor postor. ¿Que ya se está vendiendo a España el mejor postor? Sí, eso no lo voy a negar. Dando los fondos de buitres, sí, más todavía. A un nivel argentino. O sea, están convirtiendo a Argentina en una sociedad anónima y pues no dudarían en vender a España a un nivel de convertir en una sociedad anónima. Pero fijaos que ahora mismo el debate social que tenemos es si nos quedamos con el neoliberalismo en el que habitamos o vamos a otra cosa todavía peor que este neoliberalismo. Es que eso es lo lamentable. Es que ¿hasta qué punto es peor? Es que sí. La tensión es el trumpismo delirante y la ilustración oscura y la distopía total, ¿no? Como es en Estados Unidos, y con la parte esta chusca espantosa de Milei. O bien el delirio posmo-woke globalista de la Unión Europea. Entonces, pero que eso al final es el neoliberalismo en el... Me bajo, que paren el mundo, que me bajo, ¿no? Es que de verdad, si Putin de verdad quiere liarse a rear mantecaos hasta la tarifa, joder, yo les abro la puerta de casa, porque la alternativa que viene, hostia, de verdad, lo digo en serio, es que es deprimente. Bueno, sí, es tremendo. Bueno, lo del documental,
Es que tendría que ser prueba de cargo, ¿no? O sea, es que... y luego, claro, es que se mezcla todo. O sea, ¿y por qué la justicia no actúa? Bueno, pues porque tenemos la justicia como la tenemos. ¿Y por qué no hay una política? Vamos a ver, si la sanidad es un derecho que está garantizado constitucionalmente, ¿por qué no hay unas leyes marco que garantizan el acceso sanitario por a unos mínimos por encima de la forma concreta en que una comunidad autónoma lo pueda administrar? O sea, ¿por qué no hay unos mínimos federales, vamos a decir así, en el tema sanitario? Pues porque en realidad el gobierno central también habita en un marco ideológico en el cual la cooperación público-privada y el escenario de la privatización encubierta tiene lugar. Es que también creen en eso, es que no han derogado las leyes que permiten la privatización a nivel de los recursos sanitarios. O sea, siguen habitando en la idea de la colaboración público-privada, que en realidad es el caballo de Troya para la destrucción del sistema de salud. Y entonces, esa es la cuestión, y lo has planteado, es o esta gente que son fans de Milei y que son trumpistas a su manera, o el delirio post-woke de esta gente, de esta otra gente que tenemos acá. Pero ojo que ese delirio al que tú aludes, eso es el neoliberalismo, es el mundo. Sí, claro, es neoliberalismo, claro, es una versión, es la versión con faldicorta, que diría José Antonio, del tarado ese de la, ¿cómo se llama? De la máquina esa de cortar, ¿no? De la serruchadora, ¿no? O sea, de verdad, son malos momentos los que estamos pasando, muy malos momentos por todo lo que se intuye que puede llegar a pasar y por cómo evoluciona la situación. Mirad, el dinero de los 800.000 millones de euros, que se dice pronto, es el equivalente a todo lo que gasta Estados Unidos en defensa. Y es más del doble de todo lo que gastan todos los países de la Unión Europea en defensa. Bueno, si sencillamente Europa decidiera invertir, primero, en su modelo social y en su modelo social, en consolidarlo, en sanidad, y sobre todo invirtiera una cantidad equivalente en el modelo social y en investigación y en cambio de modelo productivo y en universidades y en conocimiento y en innovación y en desarrollo, con esa cantidad de dinero que es gigantesca, se podría afrontar perfectamente el futuro de otra manera. Y eso no está ocurriendo, no lo van a hacer. Lo van a hacer en armas, ¿no? Bueno, también van a justificar gasto, van a coger el presupuesto de la Guardia Civil, que está en interior, y lo van a meter en defensa, por ejemplo, ¿no? Y entonces les saldrán mejor las cuentas y tal, ¿no? Pero claro, ¿quién decide las políticas de Indra? O sea, tú dices, vamos a gastar más dinero en defensa, ¿vale? Pero ¿qué defensa? O sea, ¿cuál es el modelo de defensa? ¿Qué modelo de defensa tenemos? ¿Respecto de quién? O sea, si vas a hablar de defensa, dices, bueno, ¿cuáles son nuestras amenazas? O sea, ¿nuestra amenaza es Marruecos? ¿Quién es nuestra amenaza? ¿Qué aliados tenemos para hacer frente al peligro de Marruecos? Pero si lo estamos armando nosotros, por ejemplo, y lo están armando nuestros aliados, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto es una gran impostura, es un gran engaño completo. Y lo terrible es que han renunciado incluso a hablar de esto en el Parlamento. O sea, bueno, pues en fin. Que vamos, yo por poner una cifra sobre la mesa, se van a gastar 800.000 millones en armas cuando tenemos 35 millones de personas en la Unión Europea con privación material severa. Estamos hablando de muchas, y en muchos casos menores, ¿eh? En muchos casos menores. Lo único del asunto es que se tiende, es que es la perversión del lenguaje. Se habla de invertir en defensa. Claro, vamos a ver, se está invirtiendo en lo militar, en armas. La defensa es algo mucho más complejo y mucho más trascendente y mucho más integral que el mero hecho de tener unos tanques y sacarlos a pasear. Defensa es tener un músculo económico, bueno, que te permita, o un músculo financiero que te permita que tu adversario pues lo pase mal a nivel financiero. Es tener un músculo diplomático que permita, bueno, pues gestionar la labor diplomática a nivel internacional para buscar apoyos.
son 1000 factores de lo que se llama el poder blando que no se está trabajando, se está centrando. Bueno, pues si este dinero se invirtiese en lo que ha dicho Pedro, investigación más desarrollo, universidades, mejora el nivel de vida, mejora del conocimiento médico aplicado, etcétera, bueno, pues tendríamos un poder blando que haría inviable cualquier intento de invasión o de ataque por cualquier. Y pongo el ejemplo claro, y no quiero extenderme mucho más en esto, que en el año 1990 las telecomunicaciones de Marruecos dependían esencialmente del nodo de telecomunicaciones que pasaba por el estrecho de Gibraltar manejado por Telefónica. Se privatiza Telefónica, el Estado español ya deja de tener control de ese nodo. Marruecos abre con Italia y tal. ¿Qué supone eso? Supone que en el año 1990 Marruecos se hubiera atrevido a hacer la liada que hizo en Perejil, se hubiera cortado el nodo y hubiéramos dejado Marruecos incomunicado con el resto del mundo. Y entre ellos mismos seguramente también. Y es un ejemplo muy pequeño. Pero claro, hay una cantidad de intereses creados, metidos dentro de Marruecos, de la oligarquía española, que ahora no merece la pena contar. Pero la cuestión de todo esto es que, al fin y al cabo, todos estos recursos, toda esta cantidad de conocimiento, pudiendo aplicarse de una manera integral, no solo en la mejora de las condiciones de vida, sino en la creación de una proyección de poder blando, pues sería mucho más efectivo que la creación de un ejército. ¿Qué ha llevado toda esta política, digamos, de recortes y de austeridad? Bueno, pues lo hemos pagado esencialmente en que la incidencia del coronavirus a nivel nacional, si hubiéramos tenido un sistema de salud planteado, como lo planteó este señor que mató ETA, era Ernest Lluch, como lo plantea a un nivel integral, confederal, en el cual en todas las comunidades autónomas existieran unos mínimos y público, pues hubiera sido muchísimo menor a nivel... Obviamente, sí. Habría habido muchos muertos, habría sido una gran desgracia, porque esto ha sido algo que no somos conscientes de la dimensión que ha supuesto tener una pandemia en nuestra vida. Pero ha supuesto una merma, digamos, en la operatividad de la fuerza sanitaria a la hora de hacer frente a la enfermedad generalizada. Bueno, y sobre todo hubiera sido mucho menos traumático a nivel social, porque Claro. las medidas que hubiera habido que tomar, porque se tomaron, recordemos, porque el sistema sanitario no estaba adecuadamente dotado, por eso se tomaron las medidas que se tomaron, hubieran impactado mucho menos negativamente en la sociedad, que eso tiene que tenerlo en cuenta. El gran fallo, yo creo que el gran fallo de la pandemia fue a nivel preventivo, a nivel de, no preventivo de tener materiales, sino a nivel preventivo de concienciar a la población y decirle, tiene usted que tomar estas medidas para evitar el contagio. ¿Cómo? Bueno, pues mascarillas, contacto humano, tal, desde un principio. Lo que se optó fue hacerlo por las bravas, un confinamiento, aplanar la curva e intentar a ver qué pasa. Esto se hubiera evitado con un plan integral a nivel nacional de medicina preventiva. Claro, pero para eso tienes que invertir en planes de contingencia y en medios. Claro, pero es que invertir eso en eso es comunismo, Pedro. Es comunismo. Claro. No, o sea, vamos a ver. ¿Quieren Quieren ahora asegurar la defensa de Europa, gastarse una cantidad de dinero obscena y resulta que toda Europa era incapaz de proveerse de mascarillas de celulosa para protegerse. O sea, de improvisar en 15 días una fábrica de eso. O sea, ¿pero de qué me están hablando, por favor? O sea, ¿qué tomadura de pelo es esta, no? Y luego está la cuestión de qué pinta España, porque claro, mirad, hablar de política internacional, de geopolítica y todas estas cosas queda muy bien, es muy mono, porque están los actores internacionales, salen en la tele, vemos los YouTube y tal, todas estas cosas y nos gusta mucho. Pero ¿y nosotros? ¿Qué pintamos nosotros en todo esto como país? Porque claro, tú vas a trabajar por la mañana, estás entrando en la ciudad allí por la autovía, ¿no? Y pones la radio y ¿qué sale? El novio de Ayuso, la amiga de Ábalos, el primo de no sé quién, el corrupto de no sé dónde,
Pero bueno, o sea, las noticias nacionales son una basura. O sea, es literalmente una basura. Entonces, o sea, ¿cuál es la posición de España en el mundo en toda esta crisis, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que ahora resulta que nuestra prioridad nacional es la defensa. Vaya, pues está muy bien. Ya hace tiempo que tendríamos que haber tenido una defensa como es debido, ¿no? O sea, yo soy partidario de que haya una buena defensa en España y que España debe de tener una defensa solvente y que se debe de invertir con cabeza en defensa. Yo no estoy en absoluto en contra de eso, al contrario. Venga, vamos a debatir el modelo de defensa, hombre, vamos a debatir eso. Pero eso implica debatir una política exterior y eso implica debatir cuáles son los intereses nacionales de España. Los y eso intereses soberanos. Claro, y eso implica debatir a qué le llamamos seguridad, y eso implica debatir qué pasa con los españoles. O sea, aquí, ese es el asunto. España no tiene la capacidad para asegurar el estrecho de Gibraltar. O sea, no tenemos capacidad para controlar el estrecho de Gibraltar y tenemos que soportar dos presencias de dos grandes potencias en el estrecho de Gibraltar ajenas al territorio español y marroquí, que son Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, por eso digo que no lo controlamos, no lo podemos controlar porque tenemos dos presencias, botas británicas sobre el terreno. ¿Dónde hay botas británicas sobre el terreno en Europa? En Ucrania. Alguno por allí suelto puede estar atrapado en Kursk ahora, no digo yo que no. ¿Pero dónde hay botas británicas en el continente europeo? Pues vamos, en Gibraltar. En Malta. ¿Eh? Malta, bueno, Malta no está en el continente, está en una isla. Vale. Pero en el continente propiamente, en Gibraltar. Entonces, vamos, un presidente español, del gobierno español, tendría haberle salido a Starmer al paso y decirle, por lo pronto saque las botas británicas de Gibraltar, ¿no? ¿Dónde están los patriotas aquí? Yo no veo ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Y si Estados Unidos quiere reducir sus costes, pues lo tienen muy fácil. Ya le buscaremos algo para que haya trabajo en Rota, sin necesidad de que haya base americana. Ya haremos algún plan, porque no olvidemos a Izquierda Unida cómo ha justificado la presencia de la base de Rota por el mucho trabajo que da. Claro. Y es que desgraciadamente es cierto, conozco algo Rota y es una ciudad que está volcada y creada prácticamente para el servicio es triste, pero es así, para el servicio de Estados Unidos en su base. Pero Carlos, vamos a ver, ese tipo de discusión tiene una respuesta muy sencilla. Vamos a ver, no se trata de ardor guerrero con el que vibran sus corazones. O sea, no es eso. O sea, ellos lo que quieren es trabajo. Quieren trabajo. O sea, la gente en Rota lo que quiere es vivir. Lo que quiere es tener un trabajo decente. Lo que quiere tener es que haya una industria local de servicios y de lo que sea, que pueda, o de lo que sea, ¿no? Que pueda vivir. Eso es lo que quieren. Entonces, si tú quitas la base, pues dices, bueno, menuda depresión económica en la zona. Como si quitas a los británicos de Gibraltar, pues puede ser horrible, ¿no? Vale, puede ser horrible económicamente para toda la zona, pero ahí es donde está la responsabilidad del Estado, donde está la responsabilidad de la sociedad española. Si tú lo que tienes que hacer es asegurar la viabilidad económica, el trabajo, la dignidad y un modelo productivo que funcione y que no dependas de limpiarle el parabrisas a los norteamericanos en Rota, por favor. Claro. O del paraíso fiscal que es Gibraltar. O sea, es que esa es la desgracia que tenemos. Eso es lo que nos demuestra el verdadero nivel del país, ¿no? O sea, están aquí hablando de gastarse una millonada en defensa y luego resulta que las lanchas lanzadera de la droga en el estrecho tienen más capacidad que las de la Guardia Civil. Pero ¿de qué estamos hablando, no? En fin, es una desgracia. Bueno, pues si queréis vamos... Una desgracia que tiene soluciones. Hombre, claro que las tiene, pero nadie las plantea en la izquierda parlamentaria, ¿eh? Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues en el arco parlamentario
prácticamente nadie. O sea, no prácticamente nadie. Es como dices tú, Pedro. Aquí somos los tres, con perdón, los 4 gilipollas de siempre, los que nos preocupamos y hablamos por estos temas. Pero a nivel parlamentario, a nivel político, convenientemente se olvidan. Mira una cosa. Una política exterior para España, por ejemplo, exigiría que nuestra seguridad energética estuviera a salvo. Por supuesto. Eso implicaría una política inteligente exterior con aquellos países que pudieran proveernos de energía con un intercambio amistoso y de mutua utilidad para ambos. Nosotros dependemos energéticamente fundamentalmente de los países árabes y ya sabemos lo que se hizo el Borbón de turno, su papel en esa relación con los árabes. Y eso fue inducido, entre otras cosas, por los norteamericanos. Tampoco hay que olvidar quién financió Al Qaeda y quién puso las bombas del 11 de marzo. Bueno, es que olvidamos el enemigo que supone, que no tengo nada en contra del Islam, pero el modelo salafista islámico es el enemigo que supone y es el enemigo que estamos financiando. Bueno, totalmente. En cambio, estamos demonizando, que tampoco se me caiga muy simpático el régimen de Venezuela por ciertas razones, pero estamos demonizando a un país el cual no nos ha hecho nada y podría ser un vector importante de abastecimiento de hidrocarburos, que es Venezuela. Lo has dicho claramente. Mira, en la política que tiene el Estado español hacia Venezuela es totalmente contraria a los intereses nacionales. Es absolutamente pegarse un tiro en la boca, no ya en el pie, es pegarse un tiro y con lo fácil que lo tenemos, ¿eh? O sea, Venezuela, con la unidad que existe a nivel popular, o sea, que media Canarias emigró a Venezuela, por Dios, o sea, vamos a ver, al contrario, todo el lío que tenemos con Venezuela tiene más que ver con los líos entre la oligarquía venezolana corrupta y la oligarquía venezolana española, que con los intereses del Estado venezolano como Estado y del Estado español como Estado y del pueblo venezolano como pueblo y el pueblo español como pueblo. Entonces, España tendría que tener una política hacia Venezuela completamente diferente, ser su socio preferente. En cierto modo se ha sido durante un tiempo, pero respetando a Venezuela, por favor. Y ellos nos respetarían a nosotros. Y bueno, ya de Guinea Ecuatorial ya es que ni hablemos, ¿no? O sea, de eso ya mejor no hablamos de Guinea Ecuatorial. Bueno, pues Carlos, ¿quieres comentar algo más antes de acabar? Yo creo que ha sido suficiente, ya hemos hablado suficiente. Carlos, le hemos sacado unos cuantos temas a Barba para que nos invite otro día. Pues yo encantadísimo, si puedo. Vamos. Además ha sido un auténtico placer tenerte otra vez por aquí, que aunque haya sido desgraciadamente porque estar de baja y tienes más tiempo, pero vamos, ha sido una auténtica satisfacción tenerte. Yo encantadísimo. Os echaba muchísimo de menos, Claro que sí. A ver si te pueden surgir ocasiones con más asiduidad para compartir espacio aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, como siempre. Pedro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias también a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, y nos despedimos con nuestra... Y a Diego, que han tenido que marchar. Por supuesto. Y a Diego, que se ha tenido que ir, que me había puesto aquí un mensaje para despedirle y no lo he leído a tiempo y se ha tenido que desconectar sin que le pudiera despedir. Pues le despedimos y también muchísimas gracias por su participación y, como digo, hasta el próximo día.